Página 26. Unido a energía química, derivados del petróleo, carbón de mina y energía eléctrica. Es necesario crear un sistema que sea capaz de juntar unas tremendas cantidades, cientos de toneladas de potencial gravitacional a 50 o más metros de altura. Almacenar esa energía gravitacional, una vez logrado, a través del tiempo, a una o varias transformaciones energéticas que le transmitan las revoluciones requeridas para su funcionamiento y que fueron diseñados de acuerdo a su capacidad. Estos carros caminarán con una sola velocidad, movimiento uniforme, por planos inclinados o acelerados, de acuerdo a las necesidades de conducción. Si nos da entrada en su auxilio la fuerza de otro motor, es decir, el diésel o gasolina eléctrico, un potente mecanismo hidráulico. Descubrimientos importantes que he hecho. A. De almacenar potencial gravitacional energético a costos bajos, económicos. B. De aumentar o fusionar el potencial gravitacional energético con otras formas de energía, creando un sistema mecánico jamás imaginado hasta la fecha. ¿Cómo generar potencial gravitacional energético a bajos costos energéticos? Es simple con los modernos sistemas de grúas hidráulicas y estructuras. Ustedes saben que es económico levantar cientos de toneladas a un aplomo, una segunda forma económica. Con el plano inclinado y en parte motor diésel eléctrico, por supuesto que, utilizando la velocidad será lenta, uniforme. Utilizando poderosos engranes, la multiplicación de fuerzas estos dos sistemas y la combinación de otras formas conocidas, se entiende que se puede acumular el potencial gravitacional energético que se requiera. Estos modernos mecanismos para transformar electricidad se pueden armar en una moderna pista en forma de hexágono o octágono. Semisequiale, al terminar cada uno de los lados, irá una pequeña curva, adecuada para el pequeño desvío de dirección. Página 27. El trabajo realizado en el movimiento de la masa de energía espacial, la creación es trabajo espacial pero no trabajo de poder energía. Libro de la UP, 234. Como se podrá apreciar, lo que acabo de escribir en la página anterior es la fórmula semi-incompleta de los proyectos generadores de energía para el tercer milenio. El final fue una carta que envié al gobierno de México y como fruto de ello, me enviaron antes. Por causas que hoy doy gracias a Dios, nunca entró este documento, aquí estoy incluyendo en mi libro. Como se habrán percatado, la insistencia con que lo hago es fruto de mis 17 años, después de repetir continuamente en una serie de apuntes importantes, después es la conclusión de esta carta que nunca envié. Antes de despedirme quiero aclarar que la gestación de esta planeación, proyecto de las máquinas del tercer milenio, entró a los 18 años de gestación. No tomen esto a la ligera, mi edad actual es de 42 años, se necesita tiempo para asimilar mi edad espiritual. No sé si he llegado a un grado de madurez mientras el Creador Dios me labora en este plano terrenal, pero mientras tanto, no sé si el Creador Dios me presta esta vida para estar aquí, pero mientras tanto, no sé si el Creador Dios me presta esta vida para estar aquí, pero mientras tanto, no sé si el Creador Dios me presta esta vida para estar aquí, pero mientras tanto, no sé si el Página 28. Se podrán armar fácilmente que se describen adelante, se entiende fácilmente que se ha innovado supermoderno, propias del campo, más adelante descrito. Aprovechar la fuerza del aire, en forma de artefactos, incluso instalación en las partes montañosas. Yo lo único que estoy viendo es que esto ya se ha probado en algunos países, el crédito es y será siempre de los que es perfeccionando lo ya descubierto. La realidad es que, llamar a esos hombres, incluso algunos incomprendidos, llegar a los acumuladores de energía eléctrica para el tercer milenio. Antes que yo trabajaron arduamente cientos de hombres. Lo único que hago es que estoy haciendo es recopilando información existente, combinándola de tal forma que llegue a estos ambiciosos proyectos para el futuro. Aparte de dar trabajo a la gente, crearíamos áreas turísticas dignas de ser visitadas incluso por extranjeros. Para pruebas, aquí en la ciudad donde radico, sede Guzmán, Jal, la antigua sede de Zapotlán el Grande. Decía aquí en Zapotlán el Grande, para algunos sede Guzmán, Jal. Existen grandes riquezas energéticas no explotadas, por mencionar una de ellas, la más importante, la laguna. Nada más es cuestión de adaptar una cortina de concreto por el lado adecuado de acuerdo al fluir del agua que acapara dicha laguna. El por qué o el para qué de la cortina serviría únicamente para controlar las salidas de agua. Incluso se aprovecharía para generar electricidad. La fuerza de las presiones, algo parecido pero en pequeño a lo que se hace en las represas grandes del estado de Michoacán y del estado de Nayarit. Aquí en esta ciudad se armaría una pequeña central eléctrica en base a cientos de toneladas acumuladas en una cortina de concreto. La altura no sería muy grande, pero fácilmente se pueden adaptar unos 20 metros o más, si no me equivoco en mis apreciaciones, incluso por mitad, es decir, con 10 metros que logremos una cortina. Se puede aprovechar el potencial gravitacional energético acumulado con la tecnología de los carros generadores que he venido describiendo. Con los 10 metros de altura, armaríamos planos inclinados, por donde caminarán de ida y de regreso los carros generadores. Auxiliados por poderosos motores, el agua se aprovecharía de la misma manera como se ha venido haciendo para riego, incluso mismo principio, se puede adaptar a otras regiones de Jalisco y de México. La atracción turística aumentaría enormemente en la sede. Por el otro lado, en tiempo de lluvia, cuando sean normales, se puede aprovechar el flujo de las aguas de las peñas para armar pequeñas centrales eléctricas en el área de las cabañas que todos conocemos. Se pueden hacer pequeños chapoteaderos para los niños y albercas para la gente mayor.
Contaríamos en esa zona tan bella con la mejor diversión de otras ciudades. Por otro lado, aprovechando que ya estamos en Es. Tal cual está escrito, palabra por palabra, ¿así te parece bien? Página 29. Muy lejos en el área de los compadres, esta montaña rusa tendría las mismas características de la montaña original. En mi proyecto, esto es parte de diversiones, al armar los planos inclinados, eliminaría el peligro de la montaña rusa original. Los rieles del pequeño carro se armarían en el suelo, pero aprovechando el declive natural de los cerros. Yo les aseguro que jalaríamos turismo, y la clase pobre se divertiría, la única condición que le pondría al gobierno municipal que no aumente las cuotas de entrada al parque. Incluso a la montaña rusa no se cobrarían cantidades exageradas como para hacer negocio, únicamente lo justo para darles mantenimiento a las instalaciones. También se puede armar una pequeña central eléctrica, siguiendo la hipótesis que para mí es una teoría comprobada, es decir, es ciencia, que nos lo impedirá. Volviendo a las grandes represas como la del estado de Nayarit y la de Michoacán, con el mecanismo del carro acumulador generador de energía que he venido describiendo, se pueden mejorar tremendamente las formas de generado de energía. Las refacciones de las turbinas hidráulicas he sabido que son traídas incluso de Rusia, cuando aquí en México les aseguro que se pueden mejorar incluso esos mecanismos. Días después, aunque parece ser lo mismo, quiero compartir la forma en que la fórmula para los acumuladores de energía para el tercer milenio se fue desarrollando con más fuerza en el año 2002 al culminar la gestación de estos ideales. Al unir potencial gravitacional energético con combustibles varios, electricidad, etc., resulta una fuerza energética superior a la suma de las dos primeras fuerzas. Analicemos la siguiente fórmula: potencial gravitacional energético más combustible o energía eléctrica es igual a fuerza equivalente energética superior a la suma de las dos fuerzas. Al hacer una combinación uniendo estas poderosas fuerzas, potencial gravitacional energético unido a cualquier combustible o electricidad, obtenemos fuerza energética superior a la suma de las dos primeras fuerzas. Se necesita armar un sistema mecánico en donde en un plano inclinado se acumularán cientos de toneladas en carros generadores eléctricos con potentes motores dieseléctricos. También nos podremos auxiliar con un mecanismo hidráulico moderno. Al combinar el PGI con la fuerza de los motores modernos mecanismos hidráulicos o estructurales, obtenemos una tercera fuerza como lo he venido describiendo en varias páginas, OIPO. Exactamente tal cual está escrito, mi hermano, ¿así queda perfecto para la grabación? Página 30. La prueba se puede hacer de manera sencilla, es muy fácil de explicar la realización de este proyecto. Sencillamente inclinando los carros y poniendo los generadores en la parte de abajo, se pueden armar en plena forma de lo que hagamos, no hay nada que descubrir. He descubierto la forma de controlar y manejar la caída de cientos de toneladas, concentrados generadores, su enorme potencial gravitational se transforma totalmente en planos inclinados, su caída controlada y lenta, su movimiento uniforme. Al auxiliar los poderosos generadores, se transforma en energía con un potencial que cualquiera un mecanismo hidráulico, descubrir con asombro que nadie en el mundo imaginó ni esperaba. Por fin en ordenar, juzgando, jamás imaginó algo grande, lo único que desea satisfacción del saber descubrir que estaba a punto de descubrir, los primeros años, siempre con esa sensación, nunca he abandonado ese descubrimiento grande. Esa sensación nunca la he abandonado. Aunque parece que no es nada, toda tiene una explicación manifiesta, como si surgiera la verdad de este mecanismo, no es fácil, sencilla. En este caso creo que lo más difícil de esta concepción es que la mente humana antes que yo lo tuvieron la visualización de su mente, creyendo equivocadamente que era una de esas bromas que la vida o el destino nos juega a la mente. Una vez más, se comprueba que el poder de la fe es ilimitado. 10 de abril de 2002. Potencial GeD, potencial adicional, potencial multiplicado, cuerpos en movimiento. El potencial gravitacional energético, más una fuerza adicional proporcionada por cualquier medio conocido, motor diésel, gasolina, motor de vapor, sistemas hidráulicos, nos da como resultado una tremenda fuerza potencial multiplicado. Uno de los principios más grandes de estos descubrimientos es lograr controlar en un movimiento, página 31, carros en movimiento a la subida. Como todo tiene un pro y un contra, el lado positivo y el lado luz y oscuridad. He mencionado varias veces que para la subida existirá el más mínimo problema. En esta opción no generarán, al subida los carros serán jalados o remolcados por potentes motores. Pero al ser desacelerados los engranes de los generadores, los carros serán auxiliados con poderosos engranes, grandes sistemas hidráulicos, o pistones de vapor y aire comprimido. Lo que los modernos sistemas hidráulicos es que consumen poca energía para mover enormes pesos en forma directa. Por el otro lado, al bajar hidráulicas y estructuras tienen un enorme potencial gravitacional de cientos de toneladas por los planos inclinados, su capacidad se multiplica, es decir, se multiplica su poder de remolque de peso. Estos no consumen cantidades ridículas de energía en comparación de lo que almacenan en potencial gravitacional energético, precisamente por eso esto es
Proyectos son acumuladores de energía para el futuro. Otras formas de multiplicación de fuerzas, poleas, engranes poleas, tomando en cuenta que los carros avanzarán lentamente una vuelta o menos por segundo con reducción. Tal cual está escrito, mi querido hermano, palabra por palabra, así queda perfecto para la grabación. Página 30. La prueba se puede hacer de manera sencilla, es muy fácil de explicar la realización de este proyecto. Sencillamente inclinando los carros y poniendo los generadores en la parte de abajo, se pueden armar en plena forma de lo que hagamos, no hay nada que descubrir. He descubierto la forma de controlar y manejar la caída de cientos de toneladas, concentrados generadores, su enorme potencial gravitational se transforma totalmente en planos inclinados, su caída controlada y lenta, su movimiento uniforme. Al auxiliar los poderosos generadores, se transforma en energía con un potencial que cualquiera un mecanismo hidráulico, descubrir con asombro que nadie en el mundo imaginó ni esperaba. Por fin en ordenar, juzgando, jamás imaginó algo grande, lo único que desea satisfacción del saber descubrir que estaba a punto de descubrir, los primeros años, siempre con esa sensación, nunca he abandonado ese descubrimiento grande. Esa sensación nunca la he abandonado. Aunque parece que no es nada, toda tiene una explicación manifiesta, como si surgiera la verdad de este mecanismo, no es fácil sencilla. En este caso creo que lo más difícil de esta concepción es que la mente humana antes que yo lo tuvieron la visualización de su mente, creyendo equivocadamente que era una de esas bromas que la vida o el destino nos juega a la mente. Una vez más, se comprueba que el poder de la fe es ilimitado. 10 de abril de 2002. Potencial Higgs, potencial adicional, potencial multiplicado, cuerpos en movimiento. El potencial gravitacional energético, más una fuerza adicional proporcionada por cualquier medio conocido, motor diésel, gasolina, motor de vapor, sistemas hidráulicos, nos da como resultado una tremenda fuerza potencial multiplicado. Uno de los principios más grandes de estos descubrimientos es lograr controlar en un movimiento, página 31, carros en movimiento a la subida. Como todo tiene un pro y un contra, el lado positivo y el lado luz y oscuridad. He mencionado varias veces que para la subida existirá el más mínimo problema. En esta opción no generarán, al subida los carros serán jalados o remolcados por potentes motores. Pero al ser desacelerados los engranes de los generadores, los carros serán auxiliados con poderosos engranes, grandes sistemas hidráulicos, o pistones de vapor y aire comprimido, lo que los modernos sistemas hidráulicos es que consumen poca energía para mover enormes pesos en forma directa. Por el otro lado, al bajar hidráulicas y estructuras tienen un enorme potencial gravitacional de cientos de toneladas por los planos inclinados, su capacidad se multiplica, es decir, se multiplica su poder de remolque de peso. Estos no consumen cantidades ridículas de energía en comparación de lo que almacenan en potencial gravitacional energético, precisamente por eso esto es. Proyectos son acumuladores de energía para el futuro. Otras formas de multiplicación de fuerzas, poleas, engranes poleas, tomando en cuenta que los carros avanzarán lentamente una vuelta o menos por segundo con reducción. Tal cual está escrito, mi querido hermano, palabra por palabra, así queda perfecto para la grabación. Continuación y final de la página 31. Lento uniforme el carro transformador de energía que se desplaza por un plano inclinado, es posible controlar el carro y a la vez inyectarle la energía adicional necesaria tomando en cuenta que el carro va a hacer trabajar uno o varios generadores. Supongamos que el carro pese 40 toneladas con el transformador generador, al comenzar a girar las ruedas del carro, con las revoluciones requeridas por el mismo, inmediatamente tendremos desde los primeros segundos enormes cantidades de energía eléctrica. Según la capacidad del generador, para mover todo el mecanismo lo he mencionado, es posible que el potencial gravitacional no sea suficiente por la inclinación del plano. No es recomendable darle demasiada inclinación porque se corre el riesgo que el carro resbale, sin hacer girar las ruedas que transmitirán el sistema de revoluciones del generador transformador de energía eléctrica. Por eso es conveniente el auxilio con energía adicional. Al entrar el motor de auxilio, inmediatamente habrá energía para autoalimentar el mecanismo y sobrarán cantidades jamás sospechadas anteriormente, haciendo trabajar varios carros y generadores acumuladores de energía al mismo tiempo. Quiero decir que la energía adicional será necesaria únicamente al comenzar a trabajar a la bajada los carros. Así es, al comenzar a moverse los carros, el tremendo potencial gravitacional energético es la base energética para poner en movimiento una reacción en donde la energía se manifiesta en forma jamás esperada por los hombres. Me refiero a los de ciencia, a los físicos, carros en movimiento a la subida. Como todo tiene un pro y un contra, el lado positivo y el negativo, luz y oscuridad, etc., he mencionado varias veces que para la subida no existirá el más mínimo problema. En esta opción no generan electricidad. A la subida se desconectarán los engranes de los generadores. A la subida los carros serán jalados o remolcados por potentes mo. Así queda completa y exacta, palabra por palabra, mi hermano, ¿así te parece bien?
Página 32. Permite sin ninguna duda auxiliar el mecanismo, al aplicar a la subida con la multiplicación de una fuerza mediante engranes, poleas, etc. Si es posible que una fuerza se manifieste multiplicada, ¿por qué no es posible hacer que la energía se manifieste de forma similar? Debo estar consciente que me voy a enfrentar con un gran intelecto científico que se opinaba de las máquinas voladoras antes de que se demostrara que sí funcionaban. Lo mismo me puede pasar a mí con estos descubrimientos. Potencial gravitacional energético. Ha sido la base de mis descubrimientos, aunque no es combustible ni es energía directa, más bien es un efecto que lo causa el ambiente de nuestro sistema solar. Aunque no tengo conocimientos de astronomía, sospecho que la fuerza de gravedad tiene relación con todo. Nuestra galaxia, la Tierra, atrae a la Luna y la Luna a la Tierra atrae al Sol y el Sol a la Tierra. Se podría decir que todos los planetas se atraen mutuamente de acuerdo a su masa. La masa más grande atrae a las más chicas con más fuerza. ¿Cómo se determina o se podría calcular el potencial gravitacional energético? De momento no poseo la fórmula exacta que lo defina, pero sí entiendo que se puede calcular de acuerdo al peso, altura, se puede definir una unidad para explicarlo, por supuesto que esta unidad nada más se va a referir a nuestro planeta aquí en la superficie. Por ejemplo, 1 kilogramo o 1 metro de altura. Siempre poseerá el mismo potencial energético, por lógica que el mismo kilogramo a 2 metros de altura posee doble potencial gravitacional energético, eso se comprende fácilmente. Al estar pasando mis puntos como los tengo en las fechas exactas en que fueron inspiradas, me he sentido tentado a estar agregándole otros puntos de vista o ampliando el tema. Voy a tratar de someterme como está escrito, en las fechas exactas. Después ampliar lo que considere adecuado. Para calcular el Hg, también es importante ver el grado de inclinación en el plano inclinado. En sí, ¿cuál es el valor más grande sobre este descubrimiento referente al potencial gravitacional energético? Lo más valioso que he descubierto es sobre la forma económica de almacenarla. Invirtiendo cantidades ridículas de energía, la obtenemos en cantidades sorprendentes desapercibidas hasta la fecha. El potencial gravitacional energético se puede almacenar únicamente con un mecanismo ideado por el hombre. Por ejemplo, las grúas hidráulicas y estructurales. Exactamente como está escrito, palabra por palabra, ¿así te parece bien? Página 33. La misma naturaleza lo almacena en las montas de piedra, tierra, árboles, agua, nieve, granizo, todo lo que se encuentra arriba posee potencial gravitacional energético, es decir, todo lo que se encuentra a desnivel. En donde se ha probado que el potencial gravitacional energético posee energía y se puede convertir en energía eléctrica. En las plantas hidroeléctricas, donde el agua es almacenada en grandes presas, una vez aprisionada existen varios mecanismos para a partir del potencial gravitacional energético transformar electricidad. ¿Cuál es el elemento mecánico más valioso de los que he ideado? El más valioso es el carro transformador de energía eléctrica, a la vez por su peso, más un peso adicional, sirve para almacenar Hg. Este carro lo conforman transformadores generadores, modernos motores diésel eléctricos, gasolina, etc. ¿Cuál es la máquina complementaria de mayor importancia que ya se encuentra funcionando pero que hay que adaptar a los acumuladores de energía para el tercer milenio? Son grúas hidráulicas y estructurales. Estos mecanismos no fueron diseñados ni ideados para almacenar potencial gravitacional energético para después convertirlo en energía eléctrica, pero en realidad al levantar a un aplomo, es decir, directamente cientos de toneladas con otros fines, eso es lo que en realidad están haciendo almacenando Hg con cantidades insospechadas de energía, invirtiendo cantidades mínimas. ¿Cuál es el segundo descubrimiento de los más importantes de los acumuladores de energía eléctrica del tercer milenio? Es la energía adicional o la fusión de varias fuerzas energéticas. Posiblemente sin este segundo descubrimiento me hubiera resultado casi imposible únicamente con el potencial gravitacional energético culminar este proyecto del tercer milenio. Al unir o fusionar el potencial Hg con otra fuerza, motor diésel eléctrico, de gasolina, vapor eléctrico, etc., o un mecanismo hidráulico, inmediatamente en segundos los transformadores de energía producirán electricidad que se requiere a costos bajísimos y sin el peligro que representan los mecanismos nucleares. Tal cual está escrito, palabra por palabra, mi hermano, ¿así queda perfecto? Página 34. Requiere esta fusión de energías y el auxilio de los elementos motores, porque al se quiere será únicamente por sencillez. No es difícil de comprender, si se analiza con detenimiento la unión de fuerzas, se puede adaptar como mejor convenga. Al ponerse a trabajar lentamente los carros, transmitirán con su capacidad las vueltas o revoluciones que necesitan los transformadores de energía. Inmediatamente al trabajar él o los transformadores generadores, la energía producida será bastante. Decía desde los primeros segundos, por lo tanto si se quiere se podrá tomar una parte para auxiliar y autoalimentar estos mecanismos. Eso es opcional, se puede utilizar, si se quiere, el auxilio de potentes motores eléctricos.
O se puede utilizar, si se quiere, el auxilio de potentes motores, no olvidar que, en esta forma, contaremos con una fusión de fuerzas más fuerte y segura. En otros casos, bastará con el auxilio de las poderosas grúas hidráulicas y estructurales, incluso es más barato este tipo de auxilio en cuestiones energéticas. ¿Por qué no le he dado mucho énfasis a producir electricidad aún en la subida? Sé que la comprensión de estos proyectos, aunque parece simple, sencilla, no es fácil de aceptar por aquellas mentes llenas de tradicionalismos energéticos. El orgullo intelectual que incluso sienten algunos hombres les impide comprender estos proyectos. Recuerdo cómo me afectó por un tiempo, incluso por años, aquel cruel comentario de un supuesto profesional. Me dijo: si usted comprueba lo que dice, yo rompo mi título. No recuerdo si fue exactamente el mismo individuo el que comentó a usted: lo escucho únicamente por educación. Usted está equivocado. Hoy quiero decir lo que en este libro viene, no es un dogma religioso ni científico. Quien no pueda comprender estos proyectos es porque se cierra a la idea de la evolución. Para mí todo esto es de una lógica matemática simple. Decía que, antes de descubrirlo un profesor de contabilidad, esa ciencia es un problema de juicio combinado con la aritmética, así como es de clara y exacta la contabilidad, donde al final del ejercicio resulta pérdidas o ganancias. Así es de claro para mí este proyecto. Por otro lado, algo que siempre se debe de tener presente, que no se olvide que tuve que hacerme miles de preguntas, es decir, estudia, analice, reflexioné, medite y oré durante cerca de 18 años para poder entender cómo ahora entiendo estos mecanismos. ¿Cómo quiero que los demás lo entiendan rápido? Un tremendo enemigo que se debe vencer: el tradicionalismo energético. Uno del hombre de ciencia está convencido que la energía no se fabrica. Estoy de acuerdo, pero ¿cómo convencerlos que existen mecanismos para crear situaciones, así como la naturaleza almacena potencial? Tal cual está escrito, palabra por palabra. ¿Así te parece bien para seguir? Continuación de la página 34 y texto completo. Nunca debió olvidar que sirva de ejemplo para motivar a todas aquellas mentes hambrientas de nuevos conocimientos. Si quiero que los demás aprendan, debo decírselos como, de la manera más clara que me sea posible. Por otro lado, debo aclarar que este libro, aunque no es científico en un 100%, si lo es en un gran porcentaje, la información que incluye la mayoría ya es ciencia, es decir, son hechos comprobados. Analizando la fuerza de las presiones de una presa. En este ejemplo, se trata de una gigantesca represa de agua, con una cortina de 100 metros de altura, con una tremenda capacidad de miles de toneladas de pesos de almacenaje. En esta parte, se trata de apreciar matemáticamente la enorme presión que existe al pie de la represa. Se trata de idear una serie de llaves de paso con puertas automáticas. Al abrirse inundarían enormes cilindros, en donde irán gigantescos pistones, y estos a la vez empujarán en lo parejo un carro generador lentamente. En esta idea, se trata de aprovechar de la mejor manera práctica económica, decía, la enorme fuerza de empuje del pistón. Supóngase que su recorrido es de 100 metros. Al terminar su recorrido, se cerrará automáticamente la compuerta o llave de paso. Bastará con desalojar el agua del cubo que ocupa el pistón para que se prepare para un nuevo ciclo. En esta represa, como habrá varias salidas, se encontrarán trabajando varios generadores, es decir, varios carros. Mientras la mitad vienen de regreso, otros van. De esta forma, se transforman las presiones en electricidad constantemente. Esto es solamente una opción de lo que se puede mejorar en las represas de agua. Me he enterado que, en la actualidad, por ejemplo, en los estados de Nayarit y Michoacán, existen grandes represas de agua. No estoy seguro si en las dos se prepararon para generar electricidad, pero sí en una de ellas. Supe que las refacciones para las turbinas hidráulicas se traen de Rusia. Estoy seguro que, con los carros generadores, incluso las turbinas actuales ya no serán necesarias. Lo más importante sería que, en nuestro propio país, aquí en México, armemos nuestros propios mecanismos. En lugar de traer de otras partes del mundo, lo ideal sería llevarles. Tengo otras formas aparte del carro generador. Incluso con generadores fijos, se pueden mejorar los mecanismos existentes traídos del extranjero. Tal cual está escrito, palabra por palabra. ¿Así te parece bien? Página 34, texto completo, nítido y fiel, palabra por palabra. ¿Cómo convencer al hombre de ciencia que se pueden almacenar tremendas cantidades de energía invirtiendo cantidades mínimas de energía?
Nunca debo de olvidar que, si no pongo el ejemplo como quiero que lo imiten otros, precisamente este libro espero que sirva de ejemplo para motivar a todas aquellas mentes hambrientas de nuevos conocimientos. Si quiero que los demás aprendan, debo decirles cómo, de la manera más clara que me sea posible. Por otro lado, debo aclarar que este libro, aunque no es científico en un 100%, sí lo es en un gran porcentaje, la información que incluye la mayoría ya es ciencia, es decir, son hechos comprobados. Analizando la fuerza de las presiones de una presa. En este ejemplo, se trata de una gigantesca represa de agua, con una cortina de 100 metros de altura, con una tremenda capacidad de miles de toneladas de pesos de almacenaje. En esta parte, se trata de apreciar matemáticamente la enorme presión que existe al pie de la represa, se trata de idear una serie de llaves de paso con puertas automáticas. Al abrirse inundarían enormes cilindros, en donde irán gigantescos pistones, y estos a la vez empujarán en lo parejo un carro generador lentamente. En esta idea, se trata de aprovechar de la mejor manera práctica económica, decía la enorme fuerza de empuje del pistón. Supóngase que su recorrido es de 100 metros, al terminar su recorrido, se cerrará automáticamente la compuerta o llave de paso. Bastará con desalojar el agua del cubo que ocupa el pistón para que se prepare para un nuevo ciclo. En esta represa, como habrá varias salidas, se encontrarán trabajando varios generadores, es decir, varios carros, mientras la mitad vienen de regreso, otros van. De esta forma, se transforman las presiones en electricidad constantemente. Esto es solamente una opción de lo que se puede mejorar en las represas de agua. Me he enterado que, en la actualidad, por ejemplo, en los estados de Nayarit y Michoacán, existen grandes represas de agua. No estoy seguro si en las dos se prepararon para generar electricidad, pero sí en una de ellas. Supe que las refacciones para las turbinas hidráulicas se traen de Rusia. Estoy seguro que, con los carros generadores, incluso las turbinas actuales ya no serán necesarias. Lo más importante sería que, en nuestro propio país aquí en México, armemos nuestros propios mecanismos, en lugar de traer de otras partes del mundo, lo ideal sería llevarles. Tengo otras formas aparte del carro generador, incluso con generadores fijos, se pueden mejorar los mecanismos existentes traídos del extranjero. Con toda la calma y el cariño del mundo. Tal cual está escrito, sin agregar ni quitar nada, así queda perfecto para ti. Página 36. Si una grúa hidráulica o estructural es capaz de levantar más de 100 toneladas a 100 metros de altura en forma directa, ¿cuántas toneladas será capaz de remolcar? Auxiliando un pesadísimo carro a la subida por planos inclinados con un 40% de desnivel. Por lógica, la capacidad de levantar enormes pesos en las modernas grúas se ve multiplicada su capacidad por planos inclinados, de esa forma todo se facilita. Otras opciones menos productivas. El enorme potencial de las grúas hidráulicas y estructurales se podrá utilizar, si se quiere, directamente para transformar electricidad, remolcando aún en lo parejo enormes carros generadores de energía. En este caso expliqué ejemplo para que quede todavía más claro el por qué se les llaman a estos carros acumuladores de energía. Si van a trabajar en lo parejo, dejan de ser acumuladores de energía. Porque no poseen potencial gravitacional energético, se les llamaría simplemente transformadores generadores de energía eléctrica, dinamos. Es muy importante y necesario se haga un alto en el camino para que se estudie lo que acabo de mencionar. Combinación de pistones hidráulicos modernos. La tremenda fuerza de estos elementos mecánicos se puede combinar para mover en una pista semirredonda en forma de octágono, decía aún en lo parejo a los carros generadores. Porque afirmo que, al combinar el potencial gravitacional energético con una fuerza adicional proporcionada por otro motor, obtendremos una tremenda multiplicación manifestada de fuerza. Estoy seguro que antes no se había sospechado de su existencia. La claridad y la lógica de estos descubrimientos es tremenda. Solo le estoy dando vueltas analizando el proyecto, porque sé que para los escépticos es imposible que funcione, aunque no debo confundir a ellos con la ignorancia natural, si todos estos mecanismos son innovados. Aunque algunos como las grúas hidráulicas y estructurales existen, no son utilizadas, he venido asegurando, para producir energía eléctrica directamente. Esta es la gran noticia. Por otro lado, tengo que recalcar de 100 formas por decir algo, la tremenda importancia de los pistones hidráulicos, de aire comprimido, pistones innovados perfeccionados utilizando la tremenda fuerza del vapor. Tal cual está escrito, palabra por palabra, ¿así te parece bien?